Bueno, buenas noches a todos. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de pseudocódigo y su estructura general. Bueno, el pseudocódigo, pues ya es un lenguaje más técnico, ya es la especificación técnica del algoritmo. Como podemos recordar, el algoritmo, pues es un lenguaje eh, mucho más común, es contar la historia de una actividad o de unos pasos para realizar cualquier tarea para alcanzar o cumplir un objetivo. Si recordamos o si podemos recordar ejemplos básicos como pasar la calle o digamos preparar un alimento o hacer ciertas tareas, normalmente pues generamos o tenemos unos pasos y esos pasos pues nos van a llevar a generar o a cumplir una meta. Normalmente pues ya el pseudocódigo ya se mira como algo más técnico. Se supone que el pseudocódigo se trata de asemejar o de hacer un símil con un lenguaje nativo, en este caso pues el español, pues usted podrá encontrar pseudocódigo en inglés. Se supone que el pseudocódigo es un primer borrador de lo que usted quiera hacer en el lenguaje de programación, o sea que lo podemos tomar como un diseño, porque usted ahí simplemente está esbozando la posible solución que más adelante pues ya vaya a generar. Pues esta es una herramienta inicial porque ya más adelante van a tener otro tipo de herramientas para hacer ese tipo de diseños. Y después de tener usted ese borrador o ese diseño, pues entonces ya lo lleva a el lenguaje de programación. En el pseudocódigo, pues se pueden representar las estructuras de control que vamos a ver pues, más adelante en el lenguaje de programación. El pseudocódigo pues no se ejecuta en una computadora como tal, aunque hay unas aplicaciones que tratan de asemejar la compilación del pseudocódigo. El problema es que el pseudocódigo como tal y las aplicaciones que hacen una verificación de esa información, pues no son muy estrictas. Entonces, le dan a usted ciertas facilidades o le dan a usted ciertos espacios que posiblemente más adelante le puedan generar inconvenientes. ¿Por qué? Porque cuando usted está trabajando con los lenguajes de programación, muchos lenguajes de programación son muy estrictos. ¿Ya? Entonces se le dice pues que son altamente tipados. ¿Qué quiere decir? Que a usted le falta alguna cosita y el sistema inmediatamente genera un error y no funciona. O sea, se bloquea o se para. ¿Por qué? Porque para él pues ese error pues es bastante complejo. Y normalmente son errores de escritura o de información, pero no de lógica. Si usted comete un error de lógica, él no le va a decir que el error existe. Por ejemplo, si yo digo que voy a sumar dos números e internamente usted pues hace un proceso, entonces si usted le pone 5 y 5, entonces como le está sumando, el resultado esperado es 10, pero si le aparece 0, entonces no está sumando, está restando. Entonces en ese caso, el sistema le arroja lo que usted le dijo que hiciera. Entonces, como usted le dice al usuario, la suma de su proceso es 0, entonces como que, uy, ¿qué pasó ahí? Entonces, ese es un error de lógica, pero el programa está bien escrito, ¿ya? ¿Por qué? Porque está todo donde debe estar, pero entonces cuando usted va y mira, hay un error en el proceso. Entonces, ese tipo de cositas, pues hay que tener cuidado. Pues por eso se dice que de pronto la ventaja del pseudocódigo es que usted se puede concentrar en la lógica y manejar bien las estructuras de control que le van a ayudar a generar esa lógica de la manera más adecuada. Y pues no preocuparse tanto por las reglas de los lenguajes como tal, pero yo pienso que lo ideal es tener presente esas reglas, o por lo menos ciertas reglas. ¿Para qué? Para que no se mala costumbre y más adelante usted no le presta atención a eso en el lenguaje y pues comienza a presentarse errores por ese tipo de cosas. Normalmente el ser humano cuando hace algo de forma muy constante, pues ya, por decirlo así, se queda de esa manera. Y cuando ya le cambian la idea o ciertas cosas, pues entonces ya como que, uy, pero ¿y por qué? ¿Y qué pasó aquí? Etcétera. Es por eso a veces
yo trato de que usted siempre conserve ciertas normas o ciertas cositas para que después, más adelante, no se presenten ese tipo de inconvenientes porque faltó algo o porque alguna cosita como que no cuadra. Entonces, más bien, de entrada, tratamos de evitar eso. Entonces, pues normalmente lo más complicado se podría ver como la lógica y lo ideal es que usted se concentre bien en que la lógica que usted va a aplicar realmente le dé la solución para poder más adelante coger ese diseño o ese pseudocódigo y pasarlo o traducirlo a un lenguaje que nosotros recordemos que vamos a trabajar con C, ¿ya? Entonces, de esa manera usted ya podrá pasar de el pseudocódigo al lenguaje mirando las similitudes que hay entre los dos y poco a poco vamos a ir mirando ese tipo de información. ¿Cuál es la estructura general del pseudocódigo? La estructura general siempre va a llevar la palabra inicio indicando pues que arranca pues la solución como tal. Van a haber una declaración de variables, que estas son como las herramientas, como miramos en los algoritmos, lo que necesito, todo lo que voy a necesitar. ¿Para qué? Para poder generar mis entradas, poder realizar mis procesos y poder dar los resultados o salidas. Ya al final, pues se coloca la palabra fin indicando que hasta ahí llega como tal esta solución. Entonces, este tipo de cosas es como lo mínimo. Siempre debe haber un inicio y un fin. Esto siempre debe estar. Y de aquí para acá, pues sí puede haber diferentes posibilidades, tanto en la aclaración de variables como las entradas, los procesos y las salidas. Bueno, cuando hablamos entonces de la declaración de variables, debemos tener en cuenta que son los datos que yo voy a tener en cuenta. Como les decía, es como las herramientas. Es mejor que sobre y no que falte. Por ejemplo, en el caso del sándwich, usted tenía cuchillo, tenedor y cuchara. Al final utilizó el cuchillo y el tenedor. La cuchara no, bueno, no importa. Pero ¿qué pasa si usted tiene solamente el tenedor y necesitaba el cuchillo y no lo tiene? Ahí sí ya como que, uy, ya se complica la cosa. Entonces, todo eso son datos que usted va a tener en cuenta para poder dar solución a su herramienta, a su posible solución de software. Entonces, aquí hay que mirar todo lo que es necesario para alcanzar el objetivo. Entonces, ¿cómo es la sintaxis general? Se coloca el tipo de variable, ahorita hablamos de los tipos de variable, y un nombre, que eso también lo vamos ahorita a comentar. ¿Cuáles son los tipos que vamos a usar, aunque hay más, que vamos a usar normalmente en pseudocódigo? El entero es una variable de tipo numérico, que puede ser positivo o negativo y que no lleva decimales, es un dato exacto, ¿ya? Por ejemplo, usted normalmente cuando usted dice la edad es un dato entero. Pues yo nunca he escuchado que usted diga, tengo 18.2. No, usted tengo 18. O que usted diga, no, es que yo ya casi iba a cumplir 18, entonces tengo 17.99999. Tampoco. Usted dice, tengo 17 y mañana cumplo 18. Ya, cosas así. Entonces, ese dato es numérico sin decimales y puede ser positivo o negativo. Entonces, de acuerdo a ciertas cosas, usted pues va a necesitar ese tipo de datos. Para eso también es el análisis. ¿Qué tipo de datos necesito? Porque usted no siempre debe utilizar enteros o siempre utilizar otro tipo de datos. El dato real o el tipo de dato real pues son los números o también es un dato de tipo numérico, positivo o negativo, donde sí lleva decimales. Entonces aquí sí usted puede ya decir, por ejemplo, su temperatura, a ver si tiene fiebre o no. Y esa la toman 36.5, 37 puntos baja. Ahí sí le dicen, ¿por qué ese decimal es necesario? Porque a veces ese decimal le permite a usted tomar decisiones, le permite a usted hacer procesos, le permite a usted generar ciertos eventos. Por ejemplo, usted va al supermercado y va a entrar y entonces le miden la temperatura y 39.9, mejor dicho, ahí mismo se le tiran encima para llevárselo para la Santa Sofía. Entonces ahí, por ese dato, pues toman una decisión. Están las variables de tipo carácter, que son ya datos que normalmente es un símbolo, por ejemplo las letras, pero aquí solamente me acepta una sola letra o un solo símbolo, ¿ya?
Lo que no pasa con la variable cadena. La variable cadena sí me acepta una secuencia de símbolos, o sea que puedo tener varias letras, por ejemplo, o puedo tener varios símbolos que me representen este tipo de información. Entonces ya depende de la Ah, necesidad. Entonces usted utiliza cualquiera de estos. Lo que hay que mirar es que en los lenguajes de programación a veces hay unas varianzas entre este tipo de información. Por ejemplo, hay lenguajes que manejan entero largo, entero corto, bueno, y otro tipo de entero. Lo mismo pasa con los reales y demás. Entonces, simplemente es una variación del tipo que estamos manejando aquí. pero una pregunta. Sí, dígame. Ah, ¿y qué tipo de qué programaríamos con el tipo de variable de carácter o cadena? Cadena, por ejemplo, nombre, nombre estudiante, por ejemplo, o nombre empleado, o descripción producto, ¿ya? Todo lo que tenga letras, eso sería la cadena. Y pues carácter en algunas ocasiones se utiliza como opción, opción A o B o C. Entonces, como es una sola letra, entonces Como se tipo trabaja. exámenes. Sí, podría ser una posibilidad. Entonces, si yo necesito solamente un solo dato, pues, o una sola letra, pues utilizo con carácter que realmente me acepta uno solo. Pero si yo necesito algo más largo, por ejemplo, ingrese su nombre y su apellido, entonces sería con la cadena que me acepta todo un grupo o un conjunto de tipo texto. ¿Listo? Y profe, una Profe, pregunta. una pregunta. Pero un momentico, por favor, para que no... Así van levantando la mano. Sí, ¿quién está Ah, hablando? pues yo, Sí, y sí, si diga. un ejemplo, y si necesitamos el tipo de variable en real y tipo de variable cadena, ¿cómo haríamos? Claro, si usted necesita los dos tipos, usted puede utilizarlo. Lo que tiene que mirar es para qué lo va a necesitar. Por ejemplo, si yo le digo cantidad de estudiantes, ¿qué cree qué tipo sería el dato? El real. ¿Real? No, Real o O entero. sea que cuando usted me dice cuántos estudiantes hay en el salón, yo le digo 28.5. El entero Sería y la el cadena. entero. Ah, sería entero. Así yo le Profe, digo, pero o sea, lo que hay es que mirar es en la lógica, de acuerdo a lo que se necesita, entonces yo determino si es entero o real. Por ejemplo, cantidad de estudiantes, yo no puedo decir 28.5, pero ¿y por qué 28.5? No es que como él es enano, lo cuento como punto no, 5. entonces No, sería entero. exacto, lo cuento 29, hay 29 estudiantes. Entonces, hay cosas que es así. Yo tengo que contar una cantidad exacta. Pero si yo le digo a usted, mídame la cantidad de líquido en esa botella. Entonces ya es Sería otro real. correcto, porque ya puede haber punto algo. Ya no, allá hay 100.5 mililitros, 102.5, porque ya eso sí me determina alguna información. Entonces ahí sí es real. Entonces eso lo determino de acuerdo a lo que me estén solicitando. Si me están solicitando información que cuando yo hago el análisis, yo digo, no, eso debe ser exacto, entonces son datos enteros. Pero si me están solicitando información que yo sé que puede tener alguna variación o puede tener información de tipo decimal, pues ahí sí puede generar ese tipo de datos. Pero también pueden haber solicitudes donde no indique qué tipo de datos usted va a poner, pero que puede utilizar cualquiera. Por ejemplo, usted en una calculadora, usted le dicen haga una calculadora. Bueno, ¿y qué tipo de dato utilizo? Usted puede utilizar entero o decimal. Perdón, entero o real, porque cualquiera de los dos es válido. Pero normalmente usted suma datos de tipo real porque en cualquier momento puede aparecer los decimales. Entonces, los reales ustedes saben que cubre los decimales, o sea, los enteros están dentro de los reales. Entonces, en algunas ocasiones, pues es mejor utilizar siempre reales. Entonces, eso depende de lo que le estén solicitando. Para eso está el análisis. Ya no se olviden, para eso está primero el análisis para poder generar una solución adecuada. ¿Listo? ¿Quién Sí, más tiene una señor. pregunta? Profe, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar el entero y escribiera un solo carácter, ¿me lo aceptaría normalmente o tengo que colocar carácter? No, o sea, ojo, si usted va a utilizar variables enteras o reales, son solo números.
Ahí no puede meter letras. Si usted va a utilizar este tipo de información, pues entonces usted puede tener letras y si mete un número, pues él lo va a tomar como si fuera un símbolo, no como el número como tal. Entonces, si usted utiliza una variable de tipo entero, no le puede meter una letra, porque ahí le genera el error, ¿ya? Pero si usted utiliza carácter y le mete un número, pues él simplemente lo convierte como si fuera un símbolo, ¿ya? Es lo mismo que cuando usted está trabajando, digamos, algo que de pronto no sé si lo han visto o lo han trabajado en Excel. Usted en la celda le puede colocar el tipo de dato que va a guardar ahí. Si le coloca un número, automáticamente lo toma numérico y si le coloca una letra, pues automáticamente lo toma como texto. Pero si usted la pone como texto y le pone número, pues él es otro símbolo para él. Pero si usted lo pone numérico y le pone letras, usted ve que le aparece un tipo de error, porque ahí sí él no puede como generar o mirar ese tipo de conversión. Entonces, esas cositas hay que mirarlas y manejarlas con cuidado porque no siempre les va a funcionar de la misma manera. Milagro me dice que no me escuchó. ¿Qué no me escuchó? Pues, o sea, no se escuchó cuando estaba empezando a responderle la pregunta del compañero. Entonces, como que se ¿El había ido audio? lo que usted... Ajá, sí, señor. Bueno, vuelvo y le repito. Si usted está trabajando con datos de tipo entero o reales, o sea, con datos de tipo numérico, no le puede meter símbolos o letras. Si usted está trabajando con datos de tipo carácter o cadena, usted le puede meter un número y él simplemente lo toma como un símbolo más. Ahí no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque el carácter y la cadena para él es escribir una línea de puros símbolos. Entonces las letras, los números, para él juegan de la misma manera. En cambio, en los datos numéricos, no. Los datos numéricos sí son números con los cuales usted va a hacer algún proceso, alguna fórmula, alguna operación. Entonces ahí sí genera ese inconveniente. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, seguimos entonces con el nombre de la variable. Entonces, para designar o colocar un buen nombre, pues entonces le hago esas recomendaciones. Los nombres pueden ser alfanuméricos, o sea, puede estar combinados con números y letras, pero debe ir primero la letra o las letras y después los números, ¿ya? También pueden ser solo letras, pero no es válido si son solo números o si el número está adelante del nombre. Por ejemplo, empleado 1, ese sí es válido. Pero si yo le coloco uno empleado, ahí no funciona. O si yo le coloco empleado, no hay problema. Pero si yo le coloco uno o dos o tres, no es válido. Mire, algunas de estas recomendaciones son por las mismas restricciones que tiene el lenguaje. Y se las hago de una vez porque entonces cuando lleguemos al lenguaje, usted ya tiene cierta costumbre en el trabajo o en el uso de cierta información y no le va a generar errores más adelante. Les recomiendo que los nombres sean significativos. Por ejemplo, si usted va a tomar temperatura, pues colóquele temperatura. Si usted va a hablar de el nombre del empleado, pues colóquele nombre empleado. Si usted va a hablar de precio, pues colóquele precio producto, por ejemplo, cosas así. Entonces, colóquele un nombre que realmente le indique qué es lo que está guardando o va a guardar en esa variable, ¿ya? Para que sea mucho más específico, mucho más fácil de manejar, de reconocer, etcétera. Entonces, eso es lo que les indico para que después no tengan ningún problema. ¿Listo? Permítame en un minutico. Ah, no, ya fue. Sí, permítame un minutico. Bueno, la idea entonces es que usted si va a utilizar nombres largos, esos nombres no deben llevar espacio. Si yo, por ejemplo, tengo nombre producto sin espacio, ¿ya?
No nombre, espacio, producto, no. Debe ir todo pegado, porque así también lo exige el lenguaje de programación. Si usted le coloca nombre, espacio, producto, para él eso sería como dos variables. Entonces ahí pues va a tener ese inconveniente, ¿ya? Y pues la recomendación es que de pronto usted identifique cada palabra con la primera letra en mayúscula. Entonces, por ejemplo, matrícula, estudiante. Entonces la M y la E en mayúscula. Así usted separa o visualiza que son dos palabras. Entonces, es una recomendación. Los nombres no pueden o no deben llevar caracteres especiales, como el ampersand, el asterisco, el símbolo de pesos, etc. Ese tipo de caracteres no deben ir en los nombres. También hay que tener en cuenta que las letras o las palabras que llevan tilde o la ñ se consideran caracteres especiales, porque si nos ponemos a mirar, pues muchas de estas cosas son trabajadas en el idioma inglés y por lo tanto, pues en el inglés no existe ese tipo de caracteres. Entonces, por eso muchas veces lo tratan como un error. Entonces, por eso no se aceptan ni las tildes ni la ñ. Si son varias las variables que usted va a tener en un mismo tipo, pues lo separa por coma, ¿ya? Y pues ahorita más adelante miramos cómo es el asunto. Hay que tener en cuenta que como usted declare o cree la variable, igual la debe usar. Cuando más adelante la esté usando, tiene que ser igual. Por ejemplo, si yo tengo la variable peso y tengo la variable peso, pero con minúsculas todas, y es diferente. Para el sistema es diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en que se trabaja la información. Entonces, por ejemplo, una declaración es de variable, entonces tengo entero, edad, como hay otra, entonces coma, cantidad de estudiantes, si hay otra coma, etcétera. Entonces ahí la voy separando por comas. Real, área cuadrado, temperatura y la separo por comas. Carácter, opción o todas las que usted necesite. Cadena, nombre empleado, coma, nombre materia, coma, nombre estudiante, coma, etcétera. Todas las que usted realmente necesite. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno. Entonces, en el caso de ya, esto sería la declaración de variables, entonces ya, si miramos las entradas de los datos, ¿cómo se maneja la entrada de los datos? La entrada de los datos, pues se utiliza con la palabra lea y entre paréntesis va la variable. También usted entra o ingresa datos o guarda datos cuando usted tiene la variable y utiliza el símbolo de asignación para el pseudocódigo, que es la flechita, y le da un dato. Aquí puede ser un número, puede ser pues cualquier valor que usted está guardando en esta variable. Entonces hay que tener cuidado cómo lo va a utilizar y para qué lo va a utilizar. Pero yo no puedo tener solamente lea y la variable. ¿Por qué? Porque entonces el usuario no sabe qué está solicitando o qué se está haciendo. ¿A qué me refiero? Cuando usted le hace un programa, ejemplo sencillo para sumar dos números, y simplemente le dice lea X, lea Y, a Z, asignele X más Y, el resultado es Z, por ejemplo. Entonces ya, y entonces cuando usted lo ejecuta, el usuario simplemente cuando arranca ve el cursor ahí, esperando algo, pero él no sabe. Entonces, usted debe indicarle al usuario qué debe hacer, cómo le da esa indicación por medio de un mensaje, ¿ya? Ese mensaje acompaña la entrada del dato. Entonces usted le dice al usuario, por favor, ingrese el primer número. Entonces, bueno. Es más, hasta a veces hay mensajes que son más específicos. Por favor, ingrese el primer número de tipo entero y de enter. Entonces él ingresa el número y le da enter. Entonces, por una aparece el siguiente mensaje. Por favor, ingrese otro número también entero y de enter. ¿Ya? Entonces, esas especificaciones le indican al usuario qué hacer y después ya viene pues como la salida para él saber qué se procesó o qué se hizo. Entonces, en esos mensajes hay que tener cuidado y manejarlo pues de la mejor manera posible para darle una guía o realmente mostrar al usuario por dónde va el asunto. Un ejemplo, entonces, escriba, ingrese la nota del estudiante, este sería el mensaje que va con la palabra escriba, entre paréntesis,
y lo que está entre las comillas doble es lo que va a mostrarse al usuario. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe aquí adentro. Lea nota 1. Se supondría pues que esta nota pues ya fue declarada, ya se puede trabajar con la misma. Ahora, los procesos. Pues, ¿qué son los procesos? Pues el proceso, la idea del proceso es poder yo coger la información, poderla manipular, poderla transformar, poder generar o realizar operaciones, generar procesos y demás. Entonces, la idea es que con este tipo de parte yo pueda tener cómo obtener soluciones o poder realizar ciertos componentes para dar solución a algo. Entonces, normalmente en los procesos pues, pueden haber fórmulas, pueden haber operaciones, estructuras de control y otras herramientas que se combinan de una forma lógica pues, para obtener resultados y pues espera que sean los adecuados. Pues un ejemplo, pues una fórmula sencilla, como les decía ahorita, a Z, asígnele X más Y. Entonces él se suma y lo que resulte se guarda en Z. ¿Ya? Estos procesos pues pueden llevar operaciones aritméticas y pues se utilizan operadores. Los operadores aritméticos, pues los que ya conocemos, la suma, la resta, la división, aquí va a ser con el slash, y la multiplicación con el asterisco. Se utiliza este símbolo para representar la multiplicación, que eso también se hace en el lenguaje. Y un operador que se llama resto, o también se conoce como módulo, que es cuando yo divido dos números y lo que me sobra de la división es lo que me guarda. Entonces, ese es el resto de la división, ¿ya? Entonces, él de acuerdo, pues, a esa información, pues, va generando los resultados como tal. También están los operadores de tipo relacional, que son los que hacen como comparaciones. Entonces, compara si es igual. Cuando es diciendo si este es igual a este, pues utilizo dos símbolos de igual. Está el de mayor, el de menor, el de distinto o diferente. Este símbolo aquí de admiración es una negación, entonces sería no igual, pues ese no igual pues es diferente. También está el mayor igual y el menor igual. Bueno, están los operadores lógicos, el o, el y el no, o la negación. Y operaciones unitarios, donde yo puedo colocar, si yo coloco el menos antes del número, pues ya le estoy diciendo una vez que es un número negativo, pero yo también puedo incrementar los datos de uno en uno con más o decrementar con el menos. ¿Ya? Y pues hay que tener cuidado donde yo coloque este tipo de operador, porque de acuerdo a donde lo coloque, entonces él me genera un proceso diferente. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Igual hay una prioridad. Sí, dígame. Esa parte donde dice, no está así que estos son los operadores OR que tienen las dos rayitas, y AND y dos y ahí. Este es el operador O. O sea que esto o tal cosa, o sea, son operadores lógicos. ¿Ya? Este es el O, este es el I. ¿Ya? No sé si ustedes recuerdan matemática lógica donde A o B, ¿ya? O P o Q, ¿ya? Que para ver si era verdadero o falso, lo mismo que A y B o P y B o P y Q, perdón. Y pues la negación, no P, no Q. No sé si de pronto, yo creo que sí, porque uno normalmente eso lo ve en bachillerato, ¿ya? La parte de matemática lógica, entonces se utilizan estos operadores. Igual más adelante haremos ya unos ejemplos con algunas estructuras para manejar o mirar este tipo de operaciones. Bueno, la prioridad de los operadores, yo después les paso esta información. Aquí está pues el más alto. Ustedes saben que si yo tengo una fórmula muy larga, ya depende de donde estén los paréntesis, es lo primero que se hace. O si ya hay otras cosas como la multiplicación, la división, etcétera, entonces va teniendo esa prioridad. Entonces, igual esta lista yo las paso.
Ahora las salidas. Las salidas pues son mensajes. Esos mensajes normalmente no solamente es lo que se le muestra al usuario, sino que va acompañado del resultado, o sea, de la variable donde se generó esa operación o esa fórmula, para yo tener que mostrarle al usuario. Normalmente la salida, como son mensajes, se espera que esos mensajes tengan unas características muy concretas y que realmente son importantes. Por ejemplo, los mensajes deben ser claros, deben ser concretos, o sea, concretos y específicos para que se indique la información con claridad exacta. Si es una suma, es una suma. Si es una multiplicación, es una multiplicación. Si es, por ejemplo, su salario neto es, entonces genera el salario. Entonces, información que diga qué es lo que le va a mostrar. Igual, muchas veces es necesario que estos mensajes sean explicativos, sean informativos, educativos y que sirvan de guía. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con los mensajes de error. Si él comete un error, pues lo ideal es que usted le muestre qué error fue el que cometió. Entonces, usted ha ingresado de forma errónea su documento. Ingresa su documento sin los puntos, solo números, por ejemplo, ¿ya? O su contraseña está errada, por favor verifíquela. Entonces, mire que esa información, de alguna forma, que además de explicar, informa, educa y guía, porque ustedes han visto también cuando les dicen, si va a generar una contraseña, debe ser mínimo de 8 caracteres, debe tener una letra mayúscula, debe tener un número y un carácter especial. O sea, le dicen cómo es la combinación y de alguna manera u otra pues lo están guiando y le están también informando ciertas cosas. Pero entonces también hay que tener mucho cuidado con la forma en que usted maneja el lenguaje y la ortografía. O sea, no es adecuado si hay algún mensaje error o algo, pues insultar, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo le va a decir si metió mal un dato, decirle, ah, está mucha bestia? Como que no. O que usted le ponga, ojo, error en la información y le coloque ojo con H. Pues como que ya. Entonces, eso es lo que usted debe tener en cuenta. Un ejemplo es la suma de los números es esto que está entre las comillas, no olviden que es lo que se le muestra al usuario. Entonces le coloco coma y la variable que le voy a mostrar al usuario. O sea, aquí lo que le voy a mostrar al usuario es el valor que tenga esta variable. ¿Ya? Entre los mensajes también hay algo que se llaman comentarios. Esos comentarios hacen parte del código, o sea, están internamente, solo los ve el programador. A veces ese tipo de comentarios o mensajes internos ayudan al programador a tener una guía o a recordar ciertas cosas o a poder reconocer ciertos componentes. Es más, normalmente la programación pues no se trabaja uno solo, entonces usted coloca comentarios porque otro programador puede coger su código y hacerle cambios o mejoras, etcétera. Entonces, pues, lo ideal es que esté con comentarios, con información de qué hace el programa o qué hace cada parte del programa. En los comentarios, pues si es en una sola línea, pues se lo coloca slash, doble slash, para una misma línea. Y si son varias líneas, pues usted coloca slash asterisco y lo cierra con asterisco slash. Entonces vamos a ver un corto ejemplo. Entonces lo que les decía, siempre arranco con inicio. Aquí puede haber un mensaje, ejemplo, bla, bla, bla. Entonces aquí, como son varias líneas de comentario, ya le coloco slash asterisco y lo cierro con asterisco slash. Aquí ya comienzo entonces. En los comentarios no los coge el lenguaje de programación, pues cuando ya estemos en el lenguaje, los comentarios no los coge el lenguaje de programación. Igual pues, igual esto es pues información para usted, porque tampoco la ve el usuario. Entonces aquí estoy declarando unas variables de tipo entero, entonces la variable ABC. Aquí estoy colocando otro comentario que es una sola línea de código, una sola línea, entonces le coloco doble slash. Digo, escriba, suma dos números, escriba, ingresa el primer número, lea A, ingresa el segundo número, lea B, AC asígnele a más B. Entonces ahora sí, escriba la suma de los números es, entonces imprimo el valor de C y fin. Entonces este es algo sencillito que simplemente pues, va a realizar esa tarea, la suma de dos números con la información que yo
le coloqué. Si, por ejemplo, yo tengo entero A y yo acá coloco en lea A, esta A es diferente a esta, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta porque a nivel de los lenguajes de programación, eso es un error. Entonces, si yo coloco esta diferencia, automáticamente va a generar el error. Si yo la tengo acá así, ahí sí no hay problema, ¿ya? Porque A mayúscula, entonces ya la identifica sin inconvenientes. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque si no, pues más adelante se le pueden presentar más, más trabas. Igual yo puedo tener varias, por ejemplo, yo puedo tener real, puedo tener así. Lo que no tampoco puedo tener es, por ejemplo, esto. Esto también es un error, porque yo no puedo decir que una variable es de dos tipos. Entero y real en este caso, no es válido. O es entero o es real, pero no puede ser de dos tipos. Entonces, aquí ya no hay problema. Entonces, ahí sí ya puedo hacer otra cosa. Entonces, ya por ejemplo, división de dos números. Entonces, y hago el proceso. Ingresa el primer número, ingresa el segundo número, a Z sin L, X dividido Y. La división de los números es Z. Entonces, ya lo puedo trabajar. Bueno, hasta ahí entonces el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún...? Bueno, entonces por ahora voy a dejar de grabar. Muchas gracias.